¿Qué pasaría si la persona que amas te pide una sola cosa y tú no puedes cumplirla? Esta es la historia de un amor que sobrevivió a la traición, a la ira de una diosa y a lo imposible. Esta es la historia de Eros y Psique. Psique era una princesa mortal de tal belleza extraordinaria que los hombres comenzaron a adorarla como si fuera la mismísima Afrodita. Los templos de la diosa del amor se vaciaban. Todos preferían contemplar a la joven mortal. Esto encendió los celos de Afrodita, quien llamó a su hijo Eros y le ordenó una misión cruel: hacer que Psique se enamorara del ser más miserable y despreciable de la tierra. Eros voló hasta Psique mientras ella dormía, listo para cumplir el encargo de su madre. Pero al verla, quedó tan deslumbrado por su belleza que accidentalmente se rozó con una de sus propias flechas mágicas y se enamoró perdidamente de ella. Incapaz de cumplir la orden de Afrodita, Eros ideó un plan. Mientras tanto, en el mundo de los mortales, a pesar de la belleza extraordinaria de Psique, ningún hombre se atrevía a cortejarla. La admiraban, sí, pero nadie llegaba a pedirla en matrimonio. Sus padres, preocupados, fueron a consultar al oráculo de Apolo, y el oráculo les respondió con algo aterrador. Psique no estaba destinada a casarse con ningún hombre. Su esposo sería una criatura poderosa que hasta los mismos dioses temían. Debían llevarla a la cima de una montaña y abandonarla allí. Sus padres, desconsolados, obedecieron al oráculo. Pero en lugar de un monstruo, el viento céfiro la recogió suavemente y la llevó flotando hasta un palacio magnífico de oro y piedras preciosas, más bello que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Allí vivía una vida de lujo, atendida por sirvientes invisibles que le hablaban al oído. Y cada noche, su misterioso esposo llegaba a su lado, pero siempre en la oscuridad total, sin dejarse ver jamás. Le pedía una sola cosa: que nunca intentara descubrir su identidad. Psique aceptó. Era feliz, pero en su corazón le pesaba el secreto y la soledad diurna. Con el tiempo, Psique empezó a extrañar a su familia. Le pidió a su esposo que le permitiera ver a sus hermanas. Él aceptó. Las hizo traer con el mismo viento céfiro que un día la había traído a ella. Las hermanas llegaron al palacio, vieron el lujo, las paredes de oro, los sirvientes, y en lugar de alegrarse por ella, los celos las consumieron por dentro y sembraron la duda con veneno. ¿Y si tu esposo es un monstruo? ¿Y si se esconde porque es algo terrible? ¿Por qué si no nunca se dejaría ver? Psique resistió, pero las palabras de sus hermanas se quedaron dando vueltas en su cabeza noche tras noche, hasta que en una de ellas tomó una lámpara de aceite y un cuchillo, y en la oscuridad iluminó el rostro dormido de su esposo. Lo que vio la dejó sin aliento. No había monstruo alguno, sino el dios más hermoso del Olimpo, Eros. Pero al inclinarse para contemplarlo mejor, una gota de aceite hirviente cayó sobre el hombro del dios. Eros despertó y al ver lo que había hecho Psique, que había roto su promesa, huyó con tristeza diciendo: el amor no puede vivir donde no hay confianza. Y con él desapareció todo: el palacio, los sirvientes, las paredes de oro. Psique abrió los ojos y no había nada, solo ella, la lámpara apagada y el silencio.